Bueno, entonces continuamos. Por favor, léame políticas sociales. Porfa, ¿me leen políticas sociales? Políticas sociales Ujú. que afectan al mercado del trabajo, al estado del bienestar y a la distribución de la tierra y la vivienda. Vale. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuánto es el salario mínimo en China? No tengo idea, profe. Búsquenlo ahí en internet un momentico. Así de rapidez. ¿Alguien lo encontró? Profe, dice que son 3.259 euros. ¿Qué periodo? ¿Al mes? ¿Al año? Al año. ¿Al año? Al año. Listo. ¿Y Sí, eso, anuales. y eso al mes cuánto es? 271,6 euros. Vale. ¿Y eso en pesos cuánto es? ¿Como 1.000.000? 271 en euros. En pesos, perdón. 14.167.326.000 pesos. Vale, pero eso es al año. Eso es al año. Yo digo al mes. ¿Ah? Hagan ahí, 271 COP. 1.180.000. Eso, perfecto. ¿Y cuánto es el salario mínimo en Colombia? 871.500 pesos, creo que es. Listo. Entonces, no es tanta la diferencia. O sea, si ustedes miran, la diferencia es como de 200.000 pesos. El salario mínimo en China es como 200.000 pesos más que en Colombia. No es el doble o el triple o 4 o 5 veces. ¿Sí? Pero viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto le queda a un trabajador de salario mínimo en Colombia? Al final del mes, de su salario, ¿cuánto le queda al fin de después de pagar la subsistencia? Nada, Pues por decir poco, Nada, nada. profe. Nada. Normalmente en Colombia uno queda más o menos en menos 400, menos 500.000 pesos. ¿Sí? Menos 500, menos 600.000 pesos. Depende de las condiciones, pero normalmente queda en valores negativos. ¿Cuánto les queda en China? ¿Mm? ¿O tampoco les queda nada? ¿Qué creen ustedes? Hola. Pues de pronto, profe, allá no tienen como valores tan altos de las cosas que tienen que pagar y de pronto les queda dinero. Entonces resulta que China, aunque China incursiona en el capitalismo, en la venta, resulta que en China, China es un país Es más socialista. caro. Es un país socialista, entonces a la gente le dan vivienda y le dan comida. Entonces, en términos generales, el trabajador chino le está quedando más o menos positivo alrededor del 30 a 40% del salario. Por esa razón, China es un país que como mercado de venta es un mercado grandísimo. Porque aunque la gente no es que gane mucho más que en Colombia, por decir, estamos comparando con Colombia, ¿no? Podríamos comparar con otros países y puede que hasta ganen menos. Por ejemplo, comparando con el salario mínimo de Estados Unidos, pues ganan mucho menos, ¿sí? Pero en Estados Unidos también la gente también queda en rojo. En cambio, en China, la gente le queda plata. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que están garantizadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, ¿por qué está? Porque la política social establece que hay unas garantías. Y esas garantías sirven para cambiar el juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Chile, o incluso en Estados Unidos, una persona desempleada, ¿de qué vive? Bueno, un desempleado en Colombia, ¿de qué vive? De lo que haga. Literalmente de lo que haga.
de lo que haga o de lo que le Regalos. ayude la familia, ¿sí? Pero en Canadá, en Estados Unidos o en Chile hay un seguro de desempleo que es permanente. Y una persona puede cobrar seguro de desempleo años. O sea, mensualmente recibe un cheque que le permite subsistir. Ah, que alcance, que no alcance, que sea mucho, que sea poco, eso es otra historia. Pero hay un subsidio de desempleo. Ah, bueno, entre otras cosas, ¿ustedes saben cuándo nació el subsidio de desempleo en Estados Unidos? No, No, profe, ni sabía que existía. ¿No? tampoco. Ustedes se han visto, pero se deben haber visto En búsqueda de la felicidad. Sí, señor. Sí, Ah, bueno. Sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan que él va y cobra? Bueno, también se deben haber visto Erin Brockovich. Bueno, hay muchas películas en las cuales la gente va y cobra el subsidio de desempleo. ¿Sí? Subsidio de desempleo en Estados Unidos es y se instauró a raíz de la depresión del 20, y esa depresión del 20 tuvo mucho que ver con la pandemia de 1918. ¿Sí? Y ustedes han escuchado ahorita que se está hablando de un mínimo vital que se está hablando aquí en Colombia para esta pandemia. ¿Sí? Ahí para que vayan como ligando cosas. El punto, ¿cuál es, chicos? Que las políticas sociales pesan. O sea, si usted depende de pagar su EPS para tener salud, eso condiciona ciertas cosas. Si usted puede estar en régimen subsidiado, eso condiciona ciertas cosas. O sea, la política social hace que el mercado laboral y el estado de bienestar y la distribución de todas las otras cosas cambie, que sea más relevante o menos relevante. A ese respecto yo les puedo decir, por ejemplo, yo alcancé a ser consulta antes de la Ley 100 como estudiante de medicina, no me había graduado todavía, pero como estudiante de medicina nosotros íbamos a brigadas, y antes de la Ley 100 la gente le preguntaba a uno, doctor, ¿y ese medicamento que usted me va a mandar vale mucho? Y uno tiene que tener más o menos idea de cuánto valían los medicamentos, pues, y todo eso. Listo. Pasó la Ley 100, yo me gradué unos años después de que entraba en vigencia la Ley 100 y empiezo a hacer consulta. Y yo pensé que iba a ser así, cuando le digo, bueno, ¿y este medicamento es más o menos costoso? No, no, doctor, tranquilo, no me preocupe que eso a mí me lo da la EPS. Antes de la Ley 100 no teníamos provisión de medicamentos ambulatorios. Entonces era muy común que se hicieran colectas en las iglesias, en fin, para recoger plata para poder ayudar a pagar las fórmulas. Usted todavía ve por ahí algunos avivatos que piden plata con fórmulas, pero eso se aprovecha desde la gente que no sabe, porque en términos generales, en este momento en Colombia todo el mundo está afiliado a algún sistema y en términos generales los medicamentos ambulatorios están cubiertos. Claro, hay que pagar un copago, hay que pagar una cuota moderadora, pero eso cambia las cosas. ¿Sí? Desde que usted tenga esa tranquilidad, eso cambia las cosas. ¿Sí? Si usted dice, no, es que si yo no pago no me atienden, eso cambia las cosas. ¿Sí? Entonces, las políticas sociales se sobreimponen sobre las macroeconómicas y el gobierno, o sea, no son una sola cosa. Yo puedo tener mucho empleo, pero no tener seguridad social. O puedo tener una muy buena seguridad social, pero muy poco empleo. ¿Sí? Son cosas diferentes, pero que afectan como estructura socioeconómica, como contexto socioeconómico, los resultados en salud de la gente. ¿Listo? Otra persona que me lea, por favor, políticas públicas. Políticas públicas que inciden en el acceso de población a distintos servicios, como son las políticas de educación, salud, vivienda. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos hablando de políticas como, por ejemplo, la política de dar casas gratis. Independientemente de que a usted le parezca bueno o malo, lo cierto es que esa es una realidad. O sea, hay algunas personas que accedieron a poder tener una vivienda propia gratuitamente. Ah, que porque tenían esta o tal otra condición, que luego las vendieron, que, bueno, listo, esa es otra historia, pero es una realidad que afecta el quehacer, ¿vale? Y por favor, la última. Hola. Valores sociales y culturales, como el valor que la salud y los servicios de salud tienen para la sociedad. Perfecto. Pues miren que todas estas cosas nos definen el contexto socioeconómico y político, que es
el tipo de determinantes estructurales de los que hemos venido hablando. ¿Sí? ¿Se puede modificar? Claro que puede modificar. ¿Que son fáciles de modificar? No. En lo inmediato son inmodificables. O sea, hoy yo pillo eso, uy, pucha, no, venga, cambiemos el gobierno. No se cambia de un momento a otro. No, cambiemos la política macroeconómica. No se cambia de un momento a otro. ¿Que se puede trabajar en influirlas? Sí, se puede trabajar en influirlas, pero digamos que para muchas cosas terminan siendo estructurales, inmodificables. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguien que me colabore con esta diapositiva, por favor? Hola. A ver, yo llamo a alguien. ¿Puedo leer o...? Sí, dale. Ok, la posición socioeconómica. Entre los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, también se incluyen distintos ejes de desigualdad de la estructura social. En concreto, la clase social, la posición socioeconómica, el género y la etnia o la raza. ¿Hasta ahí o sigo? Sí, por favor, léela completa. Estos ejes determinan las oportunidades de tener una buena salud y ponen de manifiesto la existencia de desigualdades en salud debidas a las jerarquías de poder o de acceso a los recursos. La desigualdad que se produce se define relacionalmente en el sentido de que el mayor poder y el mejor acceso a los recursos por parte de las personas más privilegiadas están en relación con el menor poder y el peor acceso de las menos favorecidas. Estos ejes de desigualdad se vinculan en el concepto de discriminación o de las relaciones de clase, género o raza, injustas basadas en prácticas institucionales e interpersonales, donde miembros de un grupo dominante adquieren privilegios a base de subordinar a otras personas y justifican estas prácticas mediante ideologías de superioridad o diferencias, que se denominan clasismo, sexismo o racismo. Entonces aquí estamos puntualizando un poco más qué son esos famosos ejes de desigualdad. Eje de desigualdad, yo les decía ahorita el ejemplo de que, bueno, pues al hombre no le da embarazo y a la mujer no le da cáncer de próstata. Esa es una desigualdad natural, una desigualdad que es claramente justificada en una condición inmodificable que yo no la puedo evitar. Pero cuando yo digo, no, es que la atención de calidad es para la clase alta y la clase baja no tiene derecho a esa atención de calidad, cuando yo digo, no, es que la atención de calidad es para la raza tal, pero para las otras razas no, eso genera un escenario de inequidad, un escenario de subordinación, el cual le doy prioridad a un determinado grupo poblacional y se genera una diferencia injustificable, ¿sí? Injustificable. O sea, ahí dice que se justifica, pero ahí hace referencia más vale a que sea un argumento, sea una excusa, ¿sí? Pero cuando hablamos de darle una explicación, o sea, una diferencia injusta, eso es una inequidad. Pues, la desigualdad como desigualdad puede ser natural. ¿Sí? La desigualdad como desigualdad puede ser completamente natural. Y puede ser justificada y justificable. Porque, como les digo, pues hay diferencias. Yo si soy alto o si soy bajito, pues eso es una condición natural. Que de pronto puede haber un determinante estructural que se puede intervenir para que mis hijos no sean tan bajitos como yo. Eso es otra historia. Pero hoy es un determinante estructural. Entonces, ese determinante estructural justifica un resultado en salud, sí o no. Si se justifica, si hay una razón, digamos, natural, inevitable para ese resultado, pues entonces no es una inequidad. Sí es una desigualdad, pero no es una inequidad. Pero cuando aparece un condicionante que me genera un gradiente del cual tenemos un lado en el que la gente le va bien y otro en el que le va mal. Es que si es mujer, le va a ir mal. Es que si es pobre, le va a ir mal. Es que si es de tal raza, le va a ir mal.
Entonces, eso se vuelve una inequidad, ¿sí? Una inequidad. Entonces, vamos ahorita a ver ya los determinantes intermedios. Hasta ahorita hemos visto los estructurales y su relación, cómo los estructurales, o sea, los estructurales también pueden generar inequidad. Ahora vamos a ver los intermedios, que son los más modificables, los más tocables, ¿vale? Por favor, alguien que me lea el cajoncito de arriba. En el enfoque de determinantes sociales de la salud, la estructura social determina desigualdades en los factores intermediarios, los cuales, a su vez, determinan las desigualdades en materia de salud. Estos factores son... Vale, entonces miren que estos intermedios son, a su vez, determinados por los estructurales. ¿Sí? O sea, entendamos, esto se llama intermedios, pero eso no es que sean aparte de los estructurales, no, estos fueron causados por los estructurales. O sea, esas condiciones de clase, de gobierno, de macroeconomía, de políticas públicas, terminan influyendo en que uno logre llegar a una circunstancia material X o Y. ¿Sí? Entonces, estas que vamos a ver ahorita son distintos a los estructurales, pero son consecuencia de los estructurales. ¿Vale? Entonces, por favor, léame la primerita. Las circunstancias materiales en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen, como la vivienda, el barrio de residencia, el nivel de ingresos percibidos, condiciones de trabajo, entre otros. Entonces, miren que las circunstancias materiales se determinan. Claro, si yo nací en un estrato socioeconómico alto, si tuve acceso a economía, pues, por ejemplo, yo les decía, la mano de obra calificada obsolece más tarde que la mano de obra no calificada. O sea, yo a los 30 años siendo mano de obra no calificada, ya se me dificulta. Pero si yo estuve con la posibilidad de profesionalizarme, de tener una carrera, de aprender, de hacer cursos, no necesariamente ser profesional, pero entonces no, yo aprendí a hacer un oficio y me volví muy bueno en eso, o sea, soy capaz de hacer varias cosas. Entonces, tengo elementos para, y de pronto tengo la capacidad de emprendimiento y Entonces, yo puedo cambiar mi circunstancia material. Entonces, yo puedo nacer en una clase socioeconómica alta y ya por mi comportamiento descender de clase. Por ejemplo, yo puedo perder en un negocio, yo puedo empobrecerme y mis circunstancias materiales cambiar drásticamente y de pronto no recibir apoyo en mi clase. Pero también puede ocurrir que yo esté en una clase socioeconómica baja y que yo haga movilidad social, me profesionalicé o emprendí, generé y mis circunstancias materiales cambian. Obviamente, ¿a quién le queda más fácil tener unas buenas circunstancias materiales? Pues probablemente le queda más fácil al que nació con esas cosas a su favor, ¿sí? O sea, uno no va a negar que el que nace con mejores condiciones tiene mejores posibilidades de mantenerlas, pero no significa que esté garantizado, ¿sí? Entonces, en las estructurales tenemos unas condiciones y aquí puede haber cambios. Yo puedo mejorar mis condiciones materiales o puedo desmejorarlas, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor. Las circunstancias psicosociales en las que las personas se desenvuelven, como la falta de apoyo social, las situaciones de estrés, como acontecimientos vitales negativos, el poco control sobre la vida, los estilos de afrontamiento o la falta del mismo afrontamiento, etc. Muy bien. Entonces, pues, más o menos estamos en lo mismo. Ya no estamos hablando de las circunstancias materiales, sino de las circunstancias psicosociales. O sea, una persona que nace en una condición en la que no determina nada, en la que básicamente le determinan todo, no es capaz de defenderse con ciertas cosas. Una persona que no es capaz de lidiar la frustración, por ejemplo, pues se va a enfrentar a unos eventos vitales en los que no van a tener la capacidad de resolver. Esas circunstancias también son determinadas por cuestiones culturales. ¿Se vieron como agua para chocolate? Sí. Listo. Entonces, como agua para chocolate, ¿qué era lo que pasaba con esa muchacha? ¿Por qué no se podía casar? Porque era la tradición que la hija menor se quedara cuidando a la madre. Ajá. Entonces, la decisión que toma el pretendiente es una decisión que a uno le parece como loca, y es casarse con la hermana mayor para poder estar cerca de su amada.
Eso fue lo que le ocurrió. Y el tema, pasan los años, y en algún momento ya le dicen, yo hubiera preferido que me robaras. Más vale, me hubieras sacado de aquí, no hubiéramos ido. Sí, sí. ¿Cómo lidiamos con las cosas? A uno le parece obvio que debió haberse hecho esto, lo otro, pero es que depende de cómo fue formado uno y las circunstancias psicosociales que fueron condicionadas por esa cultura que vimos en la parte estructural. La siguiente, por favor. Los factores conductuales y biológicos que indican en la calidad de la vida de las personas, como por ejemplo, los estilos de vida que dañan la salud, la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre los distintos grupos sociales. Los factores biológicos también incluyen los factores genéticos. Perfecto. Entonces ahí, pues de este hemos hablado mucho, ya hemos hablado de la nutrición, de la actividad física. Entonces, por ejemplo, culturalmente, yo pertenezco a un grupo de personas, a un gremio laboral que culturalmente cada 8 días tiene que emborrachar. ¿Sí? El viernes que yo no salga a emborracharme es porque me fue mal, porque estoy quebrado y todo el mundo me dice, ve, ¿qué te pasó? ¿Que no fuiste? Entonces, ese es el gremio. Que debe seguir así o no, esa es otra historia. Pero eso hace parte de mi conducta. Y no necesariamente tiene que ver ni con la circunstancia material ni con la psicosocial. Es mi conducta. Y también el componente biológico. Dentro del componente biológico están los factores genéticos. Pues, por ejemplo, si culturalmente yo pertenezco a una comunidad endogámica, una comunidad que se casa entre familiares, pues tendré unos determinantes genéticos que van con eso, ¿sí? Una comunidad endogámica como por ejemplo los palenques, ¿sí? Entonces los palenques, la gente que se iba al palenque solamente se casaba entre los, no eran familiares, pero era entre los que estaban en el palenque. Entonces, de hecho, eso lleva a un condicionamiento racial, que el palenquero es un tipo de identidad racial. ¿Queda claro? Entonces, por eso lo biológico también se ve influenciado por este tema conductual, ¿sí? No es solamente el tema de cómo me comporto, el estilo de vida, sino también incluso la propensión genética que tengo o no tengo tiene que ver. Por ejemplo, comunidades de sordos, comunidades de personas de talla baja, ¿sí? Hay condiciones genéticas que se ven determinadas por esa estructura conductual. ¿Listo? Y bueno, y finalmente, el sistema de salud, que juega un importante rol en cuanto a la distribución desigual de la salud en la población, ya que el menor acceso a los servicios sanitarios y la menor calidad de los mismos para las personas de clases sociales menos favorecidas afectan los derechos humanos de estos grupos y aumentan su vulnerabilidad. Además, el pago de los servicios de salud puede generar o agudizar las situaciones de pobreza de la población de estas clases sociales. Eso es supremamente frecuente. Por ejemplo, comprar medicamentos en un barrio pobre es mucho más costoso que comprar medicamentos en un barrio normal, digamos, un barrio, no digamos rico. Pues, por ejemplo, yo hice rural en el Vergel, aquí en Cali, y fácilmente por una caja de loratadina, yo vi que cobraban 18.000 pesos. Y la misma caja, de la misma marca, aquí en el centro, valía 700 pesos. ¿Por qué? Porque la gente que está en esa condición social se siente aislada, se siente encerrada ya y siente que no puede salir y que ¿para qué se va a poner a gastar plata, salir a buscar al centro, alguna cosa así? Y mucha gente se aprovecha. Entonces dice, no, yo traigo acá, yo vendo, yo me acuerdo mucho, un compañero salió a pelear con el de la droguería. Y él fue el que me contó que habían, imagínate, esa caja cobraron 18.000 pesos y esa caja se consiguen 700 pesos. Pero el de la droguería dijo, doctor, este es mi negocio, yo cobro lo que yo quiera. Si a ellos no les gusta el precio, se pueden ir a buscar otro lado. Entonces había mucha gente, por ejemplo, empeñando las cosas, bueno, para pagar los servicios de salud. Porque el costo de los servicios de salud puede generar pobreza. También recuerdo un caso de una muchacha que no comía, no pagaba, se iba a pie y se volvía a pie del trabajo, pues casi se muere de hecho, para poder comprar un medicamento de marca para la mamá. Cuando realmente le había podido servir el genérico que le daba la EPS, pero ella, sí, la condición
cultural le daba que no, que para la mamá tenía que hacer el medicamento de marca y no tenía suficiente salario para afrontar eso, entonces tenía que aguantar hambre para. Entonces, el servicio de salud puede generar pobreza. A ver, ¿cuánto, si la consulta es gratis, cuánto le vale la consulta a alguien de zona rural? ¿Ah? Depende de qué régimen esté. Es gratis, digamos que es gratis. Régimen subsidiado y es gratis. Pues todo el transporte que tiene que tomar, todo lo que le implica moverse. Entonces, claro, si tú tienes un trabajo informal en el que solamente vives de lo que produces, tú trabajas un día y te pagan el día, ya entra ir a una cita es perder el día de trabajo. Porque no tienes derecho a una incapacidad. ¿Sí? Entonces, ya ahí, ¿cuánto te ganas tú en el día de trabajo? Yo me gano 15.000 pesos. Me gano 20.000 pesos en un día de trabajo. Listo. Voy a una cita médica, pero tengo que bajar desde allá, desde la vereda, bajar acá. Entonces, digamos que no contemos todavía el transporte. Solamente el día de trabajo perdido ya son 20.000 pesos, aunque la consulta me la den gratis. Pero aparte de eso, tengo que pagar el transporte de ida y el transporte de regreso. Entonces, ya si es una flota de 6.000 pesos, ya son 12.000 pesos. Entonces, ya me costó 32.000 pesos esa consulta gratis. Pero aparte de eso, como yo casi no conozco la cabecera municipal, tengo que irme con alguien que me acompañe. Entonces ya son, esos 12.000 se convierten en 24.000 pesos. Pero aparte de eso, sí, entonces uno empieza a sumar. Entonces, fácilmente una consulta gratis para una persona de zona rural le puede costar 100.000 pesos. Y con frecuencia ocurre que programamos brigadas de salud y entonces la gente va a la brigada, ya a la zona rural, atiende al paciente y le deja una orden de medicamento y una orden de laboratorio. ¿Sí? Entonces, la persona le toca bajar, a tomarse el laboratorio, comprar el medicamento. Entonces, en realidad no terminamos haciendo nada. ¿Qué pasa? Entender esto es difícil. Entender esto es difícil. Si no lo entendemos, entonces desarrollamos sistemas de salud que empobrecen a la gente. ¿Sí? Desarrollamos sistemas de salud que empobrecen a la gente. Que en vez de proteger y en vez de brindar la protección que la gente necesita y que está esperando en su sistema de salud, lo que hacen es generarle costos que no pueden manejar. ¿Sí? Costos que no pueden manejar y que lo que hacen es sencillamente encarecer la cosa. ¿Sí? Lo que hacen es encarecer la cosa. En la medida en la cual entendemos qué representan los determinantes y entendemos que el sistema de salud al cual nosotros pertenecemos es uno de los determinantes intermediarios de la salud, tenemos la posibilidad de intervenir con mayor éxito y de hacer un servicio de salud más efectivo para resolver la problemática de la población. ¿Quedamos más o menos claros en qué son los determinantes de la salud, jóvenes? Sí, profe. Vale. Entonces, si eso ya quedó claro, entonces ya podemos entender que una cosa es la prevención y otra cosa es la intervención de determinantes. Yo puedo prevenir a través de la intervención de determinantes, pero en términos generales, normalmente cuando hacemos prevención se hace desde el sector sanitario y hacemos cosas muy concretas frente a riesgos muy específicos. Pero la intervención de determinantes es una intervención más difícil, de más largo plazo, ¿sí? Más estructural y más desde el punto de vista social. En esa intervención de determinantes, nosotros, los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, nutricionistas, odontólogos, etcétera, tenemos que participar. Tenemos que participar. O sea, no es una opción. Muchas veces nos hacemos a un lado de eso y dejamos eso en manos de la política. Pero recuerden que en una de las diapositivas alguna vez hablamos de que Virchow, personaje muy famoso, Rudolf Virchow, dijo que la medicina es buscar la cura para los males y la política es buscar la cura para los males de la sociedad. Entonces, la política no es más que medicina a gran escala. No estoy hablando a favor o en contra de la política, lo que les trato de explicar es que la salud es un proceso político y de eso vamos a hablar en las futuras clases porque es inevitable, o sea, la salud, por más que usted no quiera, va a interferir con la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene una persona produciendo, pero se enfermó. Ya.
esa persona dejó de producir. Y como dejó de producir, una cadena productiva se vio cortada. Y como se ve cortada, de ahí para allá todo empieza a renquear, todo empieza a funcionar mal. Entonces, que usted decida mandar a alguien de incapacidad de tantos días, eso tiene un impacto social, económico y político inevitable. Que usted le diga a alguien, vea, haga lo que sea, pero tómese este examen. Que usted le diga, hay que operarlo, hay que incapacitarlo. Todo eso tiene un impacto. Y por esa razón es fundamental que entendamos el rol que jugamos como sector salud y el rol que juega la salud pública a través de la intervención de determinantes sociales de la salud en el escenario político como tal. ¿Quedamos más o menos claros, jóvenes? ¿Sí? Sí, señor. Vale, entonces ahí terminamos lo de determinantes. La próxima semana tenemos el parcial. Entonces, pues nada, estudien muy bien todas las temáticas que hemos visto y demás. El examen va a ser fácil, no se preocupen por eso. El examen va a ser muy fácil. Fácil no significa regalado y fácil no significa que no tengan que leer las preguntas. Las preguntas hay que leerlas bien, no son cáscaras, es que ustedes tienen que tener conceptos claros. ¿Sí? Entonces, si una palabra cambia, todo puede cambiar y eso no es una cáscara. Eso es que ustedes tienen que leer completa la información. ¿Entendido? Bueno, señor, muchas gracias, profe. Las últimas diapositivas. Las últimas diapositivas, las de hoy. Sí, ¿qué pasa con ellas? ¿Las puedes enviar? ¿Están colgadas en la página? ¿Ya están colgadas? Sí. Que no están, miramos. Yo no las vi, profe. Yo revisé esta ahorita antes de entrar a clase y todavía no aparece. Vale. Ya mismo me quedo revisando, o sea, en 10 minutos miren, si no están colgadas, algo debe haber fallado, yo las arreglo. En 10 minutos miren que en 10 minutos están colgadas. Si no, pues me escriben. Profe, la única nota que vamos a tener este corte es de parcial. ¿Cómo? La única nota que vamos a tener este corte es de parcial. Pues con ustedes no hemos hecho quizzes, ¿cierto? ¿O sí hicimos? No, señor. No, entonces va a ser solamente eso. Ah, bueno, señor, gracias. Va a ser solamente eso. Gracias. Chao. Gracias, profe. Bueno, chao. Chao.